En la aspiración de todo estudiante de Derecho de convertirse en el próximo Harvey Specter, me decidí a aplicar a varios despachos de abogados y después de un largo proceso fue Uría Menéndez el que me dio una oportunidad para realizar las prácticas de verano en el mes de julio. Hoy pretendo hablaros no solo de mi experiencia en el despacho, sino también de mi proceso de admisión, de las oportunidades de carrera después de terminar las prácticas y de mi valoración personal. Lo que quiero es que os sirva si queréis conseguir prácticas en un despacho como este o si simplemente os llama la atención el mundo del derecho corporativo. Pero antes, ¿qué es Uría Menéndez? Uría Menéndez es uno de los despachos españoles más prestigiosos, tanto por volumen de facturación como por otras métricas. Según el informe de facturación de despachos realizado por El Confidencial en el año 2020, Uría se sitúa en tercera posición, solo por detrás de Garrigues y Cuatrecasas, con una facturación de 195 millones en el año 2020, lo que supone un incremento del 2% con respecto al pasado ejercicio. Además, cuenta con más de 500 abogados, de los cuales 100 son socios. En España hay abogados a patadas, unos 250.000 según el censo de la abogacía española. Un abogado por cada 188 personas. Y estudiantes de derecho mejor ya ni os cuento. Con esto os podéis hacer una idea de lo competitivo que se hacen los procesos en los grandes despachos, con las mejores perspectivas de futuro y los mejores sueldos. Por este y otros motivos, el proceso en los despachos suele ser largo, con varias fases que constan de entrevistas y pruebas técnicas. Los únicos requisitos que se exigen a priori es tener o estar cursando un grado en Derecho, tener un buen expediente y un nivel de inglés B2 o superior. En estos despachos suelen existir dos tipos de prácticas de grado y prácticas del máster de acceso a la abogacía. La diferencia entre ambas está en que las prácticas de grado se realizan mientras estás cursando todavía el grado, como su propio nombre indica. En este caso son prácticas de corta duración y que te permiten luego en el futuro quizá tener una oportunidad de entrar en el despacho, pero tampoco necesariamente. Te dan una primera experiencia en el mundo de la abogacía sin ser un abogado titulado, digamos. Y por otro lado tenemos las prácticas del máster de acceso, que son aquellas que realizas cuando estás cursando el máster de acceso a la abogacía, que es un paso necesario, para el que no lo sepa, para convertirse en abogado. Es decir, cuando te sacas el grado no eres directamente abogado, sino que eres jurista, podríamos decir, y si quieres poder ejercer como abogado necesitas ese máster de acceso. Y las prácticas del máster de acceso lo que te permiten es entrar luego directamente al despacho en cuestión. El caso es un poco particular porque yo he estado envuelto en los dos procesos, el proceso de las prácticas de grado y el proceso de las prácticas del máster de acceso a la abogacía. El motivo es que en el 2019 apliqué al despacho y por el coronavirus no se pudieron realizar las prácticas. Entonces, al año siguiente, cuando volví a aplicar, asumieron que yo aplicaba a las prácticas del máster de acceso. Entonces hice el proceso, ¿no? como si fuera a aplicar a estas. Pero luego les dije que yo lo que quería, o lo que necesitaba para poder terminar mi grado era realizar unas prácticas de verano, es decir, las prácticas de grado. Entonces, al final me concedieron esas, ¿no? Pero he pasado por los dos procesos y creo que os puedo contar ahora un poco cuál ha sido mi experiencia en ambos. Empecemos por las prácticas de grado. El proceso comienza facilitando tu currículum a través de la página web u otros medios como LinkedIn, acompañado de una carta de presentación y otra información. Aquí es importante no solo tener un buen currículum, es decir, unas buenas notas, una buena educación, un buen nivel de inglés. Si tienes otros idiomas, pues también se valoran positivamente. Si tienes experiencia, evidentemente, en otros despachos o en cualquier otro lado, es muy interesante ponerlo. Pero también se valora mucho la carta de presentación. Esto es básicamente una carta de motivación en la que explicas por qué quieres ir a este despacho, en este caso a Uría Menéndez, y también por qué deberían cogerte a ti, cuáles son tus puntos fuertes. Y te puedes explayar más que en el currículum, que al final es solo una cara en la que pones información como muy sintetizada, y aquí puedes elaborar un poco más. Si les interesa tu candidatura, te pasarán a la siguiente ronda. Esta consta de una prueba de redacción en español y una prueba de inglés. En la prueba de redacción te dan dos temas a elegir, de los cuales eliges uno y fundamentas tu posición con argumentos en 2 o 3 caras. Aquí lo que quieren es que sepas hilar bien, que sepas fundamentar bien tus ideas y que obviamente no cometas faltas de ortografía o de otro tipo. Por otro lado tienes la prueba de inglés. Esta consta de una parte de gramática, de use of English, por así decirlo, y de vocabulario, y luego otra que es una redacción, como la de español, pero en inglés. La última ronda es una entrevista con el socio. Aquí es una conversación en la que te pregunta por tu carrera, por tus intereses, por saber si te has ido fuera. Normalmente hay una parte siempre que se hace en inglés
y también una parte que te pregunta por tus conocimientos de derecho, quizá con un pequeño caso práctico. Por ejemplo, si estás haciendo la entrevista con la socia de derecho penal, es muy posible que te pregunte, por ejemplo, por los componentes de la estafa o por cómo defenderías a un culpable o cualquier cosa del estilo. Finalmente, si el proceso ha ido bien, te harán una oferta y te preguntarán por cuáles son tus 2 áreas de preferencia, que suelen luego conceder. Vamos ahora con el proceso para entrar en las prácticas del máster de acceso. La primera parte es exactamente igual que las prácticas de grado, CV y carta de presentación, y tiene que interesarles tu candidatura para pasarte a la siguiente ronda. La siguiente ronda tiene 2 componentes que son exactamente iguales que la parte anterior, la parte de redacción en español y la prueba de inglés. Quizá un poco más complicada, pero vamos, la idea es exactamente la misma. Lo que sí es importante y que cambia mucho en esta ronda es una prueba de conocimientos de derecho, que consta de 100 preguntas tipo test sobre cualquier tópico de derecho, procesal, penal, civil, etc. Y suele ser bastante complicada y suele exigir una preparación importante. El problema es que no te avisan de que te van a hacer dicha prueba. Entonces, un vídeo como este o preguntarle a algún amigo si estáis en el proceso o algún otro despacho viene muy bien para poder preparárosla antes de ir el día de la entrevista al despacho. La siguiente ronda es una primera entrevista con un socio junior. Voy a comentaros cómo fue la mía, que la tengo más reciente. Me preguntó en tema de derecho por el contrato de hipoteca, sobre cuáles son sus elementos esenciales. Luego me preguntó por qué pasa cuando se rompe un contrato por el tema del COVID, que cómo puede utilizarse el COVID para, digamos, no pagar lo que se debe. Luego me preguntó también por política, por mi experiencia en Estados Unidos estudiando. Hubo una parte de la entrevista, como he comentado antes, en inglés. Esta entrevista sigue bastante la dinámica de la entrevista que se le hace a los estudiantes de grado, aunque quizá con un pequeño añadido de dificultad en las preguntas. La última ronda es una entrevista con un socio senior. Aquí el formato es el mismo y las preguntas son parecidas. Simplemente quiere conocerte, saber si controlas de derecho, especialmente del área que hayas puesto que te interesa. En mi caso, a mí me preguntó en mercantil, me preguntó por el tema de fusiones. Suele fijarse bastante en tu currículum y en la carta de presentación para conocer qué temas te interesan o sobre los que dices saber más para preguntarte sobre los mismos. En estas entrevistas tampoco se trata que respondas a la perfección. Ellos son conscientes de que eres un estudiante y de que no te vas a repasar toda la carrera para hacer esta entrevista, pero quieren saber que piensas rápido, especialmente bajo presión, y que les puedes dar una respuesta fundamentada y puedes mantener una conversación con ellos con su tour. Lo que quieren ver es que eres una persona con la que se puede trabajar, que eres simpática, que te creces ante la presión y que puedes mantener una conversación con un socio de cierta altura sin ningún problema. Finalmente te pueden hacer una oferta. Aquí tú elegirías tus áreas de rotación. Como funcionan las prácticas del máster de acceso es que Uría te da unas prácticas durante un periodo de 1 año en el que 6 meses estás en un área y 6 meses estás en otro área distinta. Y luego, al final de ese año, decides cuál va a ser el área en la que vas a desarrollar tu carrera. Si te está sirviendo el vídeo, aparte de suscribirte y esas cosas, tengo otro vídeo sobre mi experiencia en PricewaterhouseCoopers como auditor, también de prácticas durante unos 4 meses, que te puede servir. Te lo dejo por aquí arriba. Bueno, vamos ahora con lo importante. ¿Qué se hace en tu periodo de prácticas? ¿Te dan responsabilidades y trabajos de interés o te tienen todo el día con cafés y fotocopias? Aquí hay que decir que te tratan como un adulto, como alguien a quien quieren formar y con la intención de que algún día formes parte del despacho como abogado. Si no, no se tomarían tantas molestias para hacer un proceso de selección que les llevara tanto tiempo y recursos. Está claro que dependiendo del área y del equipo que te haya tocado, las tareas y responsabilidades cambiarán bastante. Yo hice las prácticas en mercantil, en concreto en derecho inmobiliario y urbanístico, y tuve la suerte de tener un equipo que procuró incluirme todo lo posible y delegar en mí tareas de cierto interés. Cuando llegas al despacho te asignan un tutor, que es parte del equipo en el que estás asignado y que en la medida de lo posible trata de estar pendiente de ti y de otorgarte tareas y trabajo diariamente. Todo el despacho se funciona por equipos pequeños. Normalmente son el socio, más 4 o 5 abogados y el becario. Entre las tareas más habituales está la búsqueda de jurisprudencia y doctrina sobre temas variados, la traducción de contratos y demás documentos legales, y la ayuda en la redacción de escritos como contratos de compraventa, escrituras,
due diligence, etc. Por daros un ejemplo de una de las cosas que hice en el despacho, es ayudar a una senior en la redacción de una escritura de compraventa de un inmueble en la ciudad de Córdoba. Es cierto que por la duración corta de las prácticas, que son solamente de un mes, en el mes de junio o julio, no te pueden formar todo lo que les gustaría para incluirte en los proyectos más importantes y darte más responsabilidad. Hacen lo posible por darte tareas de interés, pero es verdad que es un periodo muy corto de tiempo. También durante tu mes en el despacho tienes un programa de formación, que creo que es único de Uría, en la que casi diariamente te dan charlas diferentes profesionales del despacho sobre temas internos o sobre temas de actualidad. Por ejemplo, recuerdo que una de las que más me gustó fue la que nos dieron sobre el caso Bankia, es decir, sobre el proceso penal que derivó de la salida a bolsa del caso Bankia, en la que el departamento de penal de Uría estuvo involucrado. Quería hablaros también de la gente en Uría Menéndez. En mi equipo, la verdad que el ambiente era muy joven, muy cordial, amigable, procuraban que te sintieras incluido, incluso te ibas a comer con ellos algunos días. En general, además, era gente buenísima, que te ayudaba a formarte y te respondía a todas las preguntas que tuvieses. Un mito que suele haber sobre Uría es que solo entra gente de ICADE. Quizá esa fuera su política en el pasado, pero desde luego ahora hay gente de todas las universidades, tanto en Madrid como de otros lugares de España. Aparte del equipo, luego tienes un grupo enorme de becarios con los que puedes hacer planes para comer, para después del trabajo, y que suelen hacer las cosas mucho más amenas durante tu mes en el despacho. Sobre el tema de los salarios, si consigues las prácticas de grado, aplicando por tu cuenta, se te concede una ayuda al estudio de entre 700 y 900 euros, dependiendo de los días exactos del mes que hayas trabajado. Normalmente tú haces tus prácticas de derecho para convalidarlas por el Practicum, que en mi carrera equivale a 12 créditos para completar así tu grado universitario. Pero mucho ojo aquí, porque si te cogen a través del proceso de la universidad, en Uría o en cualquier otro despacho, no hay ninguna compensación económica. Así que pensároslo dos veces cuando os dé pereza aplicar por vuestra cuenta. Sé que es muy fácil hacerlo a través de la universidad, pero también tiene este claro inconveniente de que no te van a pagar nada. Aunque se me ha hecho muy corta, ha sido una experiencia muy positiva. He aprendido mucho, pero sobre todo, y siendo consciente de que es un cliché, he podido conocer a gente genial y muy buena en lo suyo, a la que he podido preguntar mucho no solo sobre su trabajo en el despacho, sino también sobre cómo lo compaginan con su vida, sus planes y demás consejos que pudieran darme. Lo importante aquí ha sido también la posibilidad de empaparme de la vida en un despacho de primer nivel desde una posición privilegiada, en la que pude aportar mi granito de arena a los macroproyectos en los que están envueltos. En definitiva, si sois estudiantes de Derecho, creo que vuestro grado no estaría completo sin una experiencia en un despacho de primer nivel. Y si es Uría Menéndez, pues mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, puedes suscribirte por aquí o también puedes ver este otro vídeo. Nos vemos en el siguiente y un saludo.